Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Estamos muy alegres de estar con ustedes. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Jimmy Dupree, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes. Estamos estudiando algo que es de extremada importancia y cada creyente debe de vivir lo que Pablo escribió aquí. No algunos, no unos cuantos creyentes, sino cada creyente. Y nosotros perecemos por falta de conocimiento. Así que debe de saber y escuchar lo que se está enseñando, lo que se está diciendo. Quiero empezar con el versículo 15 y leer todo el versículo, que es bastante largo, pero vamos a hacerlo, por favor. Porque lo que hago, el fallo, no lo entiendo. Debería traducirse, yo no comprendo. Estas no son las palabras de un hombre que no es salvo, como algunos afirman, sino más bien un creyente que intenta y fracasa. Ni lo que quiero hago. Se refiere a la obediencia que él quiere dar a Cristo, pero mejor dicho, fracasa. ¿Por qué? Como Pablo explicó, el creyente está casado con Cristo, pero es infiel a Cristo porque cohabita espiritualmente con la ley que frustra la gracia de Dios. ¿Significa esto que el Espíritu Santo no ayudará a tal persona, lo que garantiza el fracaso? Antes lo que aborrezco, aquello hago. Esto se refiere al pecado en su vida, lo cual él no quiere hacer, y de hecho odia. Pero se encuentra sin poder detenerse, lamentablemente debido al hecho de no entender la cruz en lo que refiere a la santificación. Esto es lo que sucede en la mayoría de los cristianos modernos. Bien. Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. No lo quiere hacer. Él no Correcto. quiere hacer eso, él no quiere fallar. No. Pero encuentra que falla. Así es. Pero una vez más, quiero enfatizar con usted, con sus notas. Sus notas indican la dirección de la totalidad de las escrituras de Pablo. ¿A dónde vamos con esto? Pablo está mostrándonos que si hay fracasos en nuestra vida, la única manera de corregirlo es a través de mantener el objeto correcto de fe en Cristo y lo que Él ha hecho. Por lo tanto, la ayuda del Espíritu Santo se nos da. Bueno, Pablo llegará al punto donde no está haciendo las cosas que odia. Yo creo que ningún creyente jamás llega a ese lugar completamente, pero usted lo mencionó al final del programa pasado, que cuando usted encuentra que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús lo ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte al poner su fe en Cristo y la cruz, los cambios que Cristo puede obrar en nosotros son fenomenales. Estos son, comparados con nuestro crecimiento cristiano del pasado, son exponenciales, si me lo permite. La transferencia a la naturaleza y el carácter de Dios se acelera, si me lo permite decir así, porque ahora estamos pasando por esta escena difícil con la ayuda que Dios quería. Pero yo creo que lo dijiste correctamente varias semanas atrás. Yo no tengo que hacer eso. Sea lo que haya Exactamente, sido. así es como debemos ver todo con lo que tropezamos. Toda o cada vez que yo tropiece y cometemos el error cuando nos enfocamos en los pecados más conocidos. Aquí estoy hablando yo de actitudes, estoy hablando de celo, estoy hablando de envidia, estoy hablando de tratar de promoverse por encima de los demás. Todo lo que sucede en el hombre interior. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo y el crucificado, el Espíritu Santo comenzará a obrar en eso. No solo es el pecado más conocido como la inmoralidad, las drogas, la borrachería, no es eso, sino toda la esencia de quién yo soy, en qué estoy siendo cambiado a la imagen y carácter de Dios. Entonces, yo estoy en ese proceso, pero Dios solamente obrará en el creyente mientras mantenemos la fe en lo que Él ha hecho por nosotros. No hay ningún otro medio de cambio.
Y cuando nosotros hagamos las cosas bien, no vamos a ser perfectos, pero lo que sí vamos a hacer es algo astronómicamente, creceremos a la imagen de Cristo. Miren, yo estoy de acuerdo con usted, yo paso por cosas hoy, estoy experimentando cosas hoy como las que nunca había experimentado. Y hemos estado predicando esto ya 25 años. ¿Por qué tomó 25 años para que yo pudiera llegar a donde estoy el día de hoy? No, necesito su ayuda, hermanos. Mis amigos, por favor. ¿Por qué? Porque soy carnal. Bueno, ya que lo vendido mencionas. al pecado, ¿sí? Pero usted presenta un buen punto. Mire, me gusta el término que utilizó el otro día en el programa Desempacar. El creyente se encuentra viviendo en un ámbito de pruebas. Exacto. Un ámbito de pruebas. Y las cosas que ahora se le han revelado a uno son cosas que tal vez no necesitaban ser reveladas porque hay otras cosas que el Señor estaba haciendo primero. Sí. Honestamente, yo no podía ver las cosas que veo hoy porque estaba demasiado cargado con estas otras cosas. Entonces, sí, mientras el creyente se acerca más al Señor, la luz resplandece más. Así es. Pero esas otras cosas ya no molestan más y creo que es lo que el hermano Swagger ha estado hablando acerca de su experiencia. Y si el Señor os hace libre seréis. Exacto. Sí. Y hay una libertad que llega y hay un gozo que llega. Pero esta senda de ser cambiado jamás se detendrá. Y usted lo citó. Eso es una realidad, así es. Filipenses 1:6. 6, sí. El que ha comenzado la buena obra en vosotros continuará obrándola hasta el día de Jesucristo. Eso no es cierto de todo cristiano. Repite eso. Eso no es cierto de todo cristiano. Porque si eso es cierto, es una realidad, entonces el Espíritu Santo obrará en usted hasta el día de Jesucristo. Porque la obra del Espíritu Santo depende del objeto correcto de fe. Entonces, si el creyente ha transformado o ha transferido, mejor dicho, su fe de Cristo a otra cosa, el Espíritu Santo va a ser limitado. Él va a hacer lo que puede. Pablo le escribió eso a una iglesia que entendía su doctrina. Él los había visto ya 10 años. Mientras ellos crecían, permanecieron en contacto con él. Así que él pudo decir como su pastor, como su apóstol, viendo su vida, que él estaba confiado de que ellos iban a crecer en el Señor y el Espíritu Santo seguiría obrando porque él sabía lo que creían y él sabía lo que se les había enseñado y él los había visto 10 años crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Pero eso no es cierto de todo cristiano. Eso es lo que hace esta enseñanza tan importante. Yo no creo, disculpe. Entonces, bueno, solo quería decir que creo que jamás he oído antes de este ministerio si un cristiano, un pastor o un miembro de la iglesia tiene o comete pecado en su vida, algo que parece fuera de carácter para él, algo que parece estar fuera de lugar, una persona que dice, bueno, vamos a examinar primero dónde está su objeto de fe, en qué es lo que usted ha puesto su fe. No creo que he llegado a ver esa dirección de esa manera. Hay que tomar inventario de la vida espiritual. Número 1, en qué está poniendo usted su fe. Pero eso es tan vital en el ámbito de la restauración de una persona o el pastoreo de una persona que ha pasado por algo, que una persona que, miren, que ha cometido un acto o que ha hecho algo que parece tan fuera de carácter, y creo que eso es lo que falta en nuestras iglesias en gran parte, decir, vamos a lo básico, en qué tienen su fe. Esa es la base de la restauración. Exactamente. Tiene que ser así. Si no, la persona que lucha no va a ser restaurada, no va a cambiar así lo que hace. Correcto. Y lo hemos dicho toda la semana que Pablo aquí, él tiene el deseo de hacer el bien, y yo creo que la mayoría de cristianos tienen ese deseo, quieren hacer el bien, tienen ese deseo dado por Dios, ellos quieren hacer el bien. Entonces, ¿qué nos da el poder para vivir victoriosamente? Esa es la pregunta que Pablo está levantando. Y él está asegurándose de que entendamos qué es lo que se supone que debemos confiar. Ese es el tema, porque no hacer eso viene a anular el antiguo pacto, anula todo lo que Cristo murió para proveer. Entonces, cuando nuestra fe está en él, hermano Swagger, esto no es difícil, un niño lo puede hacer. Simplemente que, conociendo la naturaleza humana, no queremos confiar en nadie más, queremos confiar en nosotros mismos. Entonces las enseñanzas llegan de hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro, y así podremos vencer el pecado. Pero no, la ley atrae, es lo que usted está diciendo. Sí, atrae a la carne y atrae al yo que quiere estar orgulloso de mí mismo, pero este mensaje, el mensaje de la cruz, lleva al creyente a la cruz. Morir al yo es parte de
mi experiencia diaria y menos encuentro que yo confío en Cristo y más, mientras más uno proclama, como usted lo dice, la paz y el gozo que viene de eso no puede compararse, pero yo quisiera poder aprenderlo así nada más. Quisiera que hubiera un altar al que hubiera podido llegar y ¡boom! Ya llegó. Pero no, es progresivo. Usted es un buen maestro y usted sabe que cuando usted aprende algo ahora tiene que practicarlo y experimentarlo y luego usted es probado para ver si lo entendió. Sí, en los últimos años he vivido una diferencia en mi vida personal que yo jamás había conocido. Y eso no quiere decir, hay que tener cuidado, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien pueda devorar. Pero yo no soy la persona que era varios años atrás. Amén. Ya no soy esa persona. Le doy gracias a Dios por eso. Aleluya. Y yo quiero que los demás tengan eso. Que lo tengan. Y escucho lo que están diciendo sobre el fallo. De eso ya he tenido todo el que yo hubiese querido. Amén. Sí, mire, nosotros... Ya no quiero más. Sí. Ya no lo quiero más. Vamos a tener que ir a la pausa. Ustedes lo pueden tener, yo no lo quiero. Se lo agradezco mucho. Muchas gracias por el gesto. Lo que estoy diciendo, miren, nosotros no estamos aprobando del fracaso, no estamos animando a que fallen. Estamos diciendo que es una expectativa irracional pensar que uno no va a fallar aun cuando uno sabe en qué poner la fe. El fracaso a veces es parte de crecer. Uno tropieza, uno cae y uno se levanta. Pero si no saben en qué deben poner su fe, hermano Swagger, levantarse es una imposibilidad y uno jamás podrá superar cualquier cosa que sea que nos esté destruyendo. A uno se le garantiza el fracaso. Bueno, Dios lo ha etiquetado, ya se nos terminó el tiempo. Bueno, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Aquella alabanza dice, estoy alegre hoy, el sol brilla más, las nubes se han ido. ¿Cómo dice la próxima estrofa? Ahora sí que me ha dejado sorprendido. Yo serviré a mi Salvador. El día de hoy le serviré porque Jesucristo es mío. Amén. Lo acepto. No, me lo estoy inventando mientras avanza. Pero gracias a Dios, damas y caballeros. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por la gracia. Gracias a Dios que el Señor Jesús no nos abandona. Porque yo no hubiese podido decir lo que dije antes de la pausa 10 años atrás. Pero por la gracia de Dios le doy a Él la honra y la gloria. Y todavía tengo un largo camino restante. Pero le doy gracias a Dios, como dije anteriormente, por el camino que he caminado. Puedo ver a distancia por el monte. Donde avancé muchos años. Así es. Muchas veces entorpecido en el camino de el fantasma de duda. Promesas rotas y desalientos en el camino. Pero el Espíritu no ha fallado y nos ha llevado a la tierra que tenemos hoy. Alabado Dios. Yo puedo ver en el camino donde estuve durante tantos años, muchas veces entorpecido en el camino por el fantasma de temores y dudas. Promesas rotas y desalientos en el camino los viví. Pero el Espíritu, el maravilloso Espíritu, ha dirigido a la tierra donde estoy hoy. Aleluya. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Él quiere que nosotros tomemos el monte completo. Fue Caleb. Caleb fue que dijo, dame este monte. Dame este monte. Alabado Dios, alabado Dios. Miren esa alabanza, hermano Swagger. Lo presenta claramente. Puso todo en perspectiva en cuanto a lo que hemos dicho. Esto nos muestra que no aprueba del pecado. De ninguna manera, no. Sino que reconoce que existe.
y saber que la libertad de ese fracaso, cualquier cosa que sea, como ya lo dijo, y yo lo he predicado, usted no tiene que hacer eso, ya más. No tiene que estar dominado Así por es. ningún aspecto del pecado o por ningún agente del pecado que exista. Cristo murió para proveernos libertad de eso. Él solo nos pide que confiemos en Él y eso es lo que estamos aprendiendo. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Si usted quiere la renovación del hombre interior, necesita tener su fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Eso Repítelo, es lo por Pablo está favor, que es enseñando. muy importante. Si usted quiere el proceso continuo y sin fin de renovación del hombre interior, necesita tener su fe en Cristo y Él crucificado y en eso nada más. Así es. Y el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo. Sí, Entienda eso. ¿Y qué queremos decir con eso? Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, el precio que Él pagó. Y es para que nosotros sigamos creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Uno de los problemas con la iglesia moderna es que se queda donde está. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer en la gracia y el sí, conocimiento del Señor. Pablo nos está diciendo en estos versículos cómo hacerlo, ¿no? exacto. Eso es ¿Cómo exactamente hacerlo? correcto. ¿Cómo hacerlo? Y una vez más, tratando con el problema, es una evaluación honesta de dónde estamos como seres humanos, pero la respuesta aún viene. Vamos hacia ella en esos escritos. Solo que no quiero quedarme aquí con demasiado del problema, pero necesitamos reconocer Adelante. qué es lo que somos para Vamos saber al qué versículo necesitamos. 15. Porque lo que El hago fallo no lo entiendo. debió haberse traducido no entiendo. No son las palabras de un hombre que no es salvo, como algunos dicen, sino más bien el creyente que está tratando y fallando. Ni lo que quiero hago. Se refiere a la obediencia que quiere entregar a Cristo, pero falla. ¿Por qué? Como Pablo explicó, el creyente está casado con Cristo, pero está siendo infiel a Cristo porque está cohabitando espiritualmente con la ley. Y me detengo aquí un momento. ¿No sería lo mismo que cohabitar con algo aparte de Cristo y Correcto. crucificado? Así es. Y me permite añadir, como hemos estado hablando, Lo que frustra la gracia de Sí. Dios. las áreas en donde yo veo más mejoría son áreas que yo no reconocía, en las que no estaba confiando en Cristo para dirigir mi vida. Yo aún estaba a cargo, aún estaba dominando, aún tenía mi mano sobre eso más de lo que necesitaba. Entonces, esta idea de ley realmente es que la persona confía en sí mismo de alguna forma. Tal vez no sea el desempeño de la ley mosaica, tal vez sea el desempeño de su propio ministerio, el desempeño de cómo mantener una relación. Usted cree que sabe cómo hacerlo y no depende realmente de Cristo. Así es. Yo estoy encontrando que mientras más progreso en esto, el gozo y la paz, Pedro, gozo inefable y lleno de gloria, pero yo como ustedes en los últimos años, en el último año nada más, he encontrado una paz y una fortaleza y una gracia de Dios que jamás había He experimentado encontrado antes. su gracia. Es completa para mí. Él suple mi necesidad. Mientras aprendo a los pies de Jesús, soy libre, verdaderamente libre. Oh, es un gozo inefable y lleno de gloria. Lleno de gloria, lleno de gloria. Un gozo inefable y lleno de gloria. Y aún no se ha contado todo. Así es. Gloria a nuestro Dios, alabado el Sí. Señor. Amén. El himno antiguo viene a la mente. Aprendiendo a depender. a depender de Aprendiendo a Jesús, depender. del que jamás soñé, en Jesús. Sí. De Bueno, eso es de lo canta que la se última trata. parte, no la dejes hasta allí. Usted lo acaba de decir. Eso está mejor, está mejor. Bien.
Leímos el versículo 15. No todo. ¿Quiere leer esta última parte? Antes lo que aborrezco, Se aquello refiere hago. al pecado en su vida que no quiere hacer y de hecho odia, pero se encuentra que no puede detenerse, desafortunadamente debido al hecho de que no entiende la cruz. En lo que refiere a la santificación, esta es la situación que afecta a la mayoría de los cristianos. Y vamos a detenernos aquí. Lo que odio, eso hago. Damas y caballeros, a menos de que el blanco de su fe sea Cristo y esté crucificado, y no esté en usted o en otra persona, ni tampoco esté en la iglesia, sino que esté exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz, exclusivamente me refiero, usted va a fallar. Porque si está en Cristo y Cristo exclusivamente, el Espíritu Santo va a obrar en su vida, haciendo lo que solamente Él puede hacer, y Él es Dios, Él puede hacer cualquier cosa. Yo sigo pensando de las cartas que a lo largo de los años he recibido de individuos. Hermano Swagger, yo soy salvo, lleno del Espíritu Santo. Yo amo a Dios, pero no puedo tener victoria. Yo no tengo victoria en mi vida, etcétera, etcétera. Ese es el caso y será el caso en la vida de cada cristiano que no ponga su fe exclusivamente en Cristo y esté crucificado. ¿Entienda usted eso? No va a funcionar de ninguna otra manera, damas y caballeros. Esta es la manera de Dios. No tiene otra manera porque ninguna otra manera es necesaria. Esta es la única. Muy bien, versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago. Presenta a Pablo que hace algo en contra de su voluntad. Él no quiere hacerlo e intenta no hacerlo independientemente de lo que podría hacer, pero se encuentra que lo hace de todos modos. Apruebo que la ley es buena. Simplemente significa que la ley de Dios obra como debe de obrar. Esta define el pecado y demuestra el hecho de que la naturaleza pecaminosa tendrá dominio en el corazón del hombre si no se trata correctamente, y esto es algo en lo que quiero ampliar un poco. La naturaleza pecaminosa gobernará el corazón del hombre si no se trata correctamente. ¿Y cómo lo hacemos correctamente? Lo que acabo de decir. Le damos gracias a Dios de que nuestra fe está en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Bueno, eso es todo lo que usted dice. Bueno, de eso es lo único que tenemos que hablar. Y puede estar en usted mismo y está en el yo en la mayoría de los cristianos. No puede estar en la iglesia y está en la iglesia. No estoy criticando la iglesia, pero la iglesia no murió en aquella cruz por usted. Jesucristo lo hizo. Y esta es la manera de tener victoria constante, 24 horas al día, 7 días a la semana. No me refiero a una perfección sin pecado y creo que es obvio que Pablo no está hablando de una perfección sin pecado tampoco, pero sí está hablando de que el pecado no se enseñoree sobre nosotros. Allí es donde el Espíritu Santo nos lleva al punto donde el pecado no se enseñoree sobre nosotros. Si vemos la vida de Cristo, encontramos una dependencia completa del Padre. Ningún egoísmo, ni motivo, ni confianza en el yo. Él era Dios, sin embargo, Él deja todo eso a un lado y confía exclusivamente en su Padre. El resultado final fue que no hubo pecado, no hubo fracaso, nunca fuera de la voluntad del Padre. Usted y yo estamos aprendiendo a depender, a confiar, y cuando hay un fracaso, hermano Swagger, es evidencia de que algún aspecto de nuestra vida para Dios aún está dependiendo de un poco de autoconfianza en algún lugar. Y Dios nos pone a prueba, no para eliminarnos, sino para eliminar esa porción de nuestro ser que aún confía en uno mismo. Muy bien. Y Él lo hará. Él lo hará si le damos la oportunidad para hacerlo. Se nos terminó el tiempo en la programación el día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Hemos sentido la presencia de Dios y eso es lo que cuenta. Gracias.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.